Sin nada más que comentarles, hermanos, el tema de esta mañana es aborrecidos por causa de Cristo. Así que vamos en Juan capítulo 15, versículo 18 al versículo 25. Vamos a ver los siguientes versículos. Aborrecidos por causa de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 18 al versículo 25. Dice la palabra del Señor. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que ya os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Amados hermanos, desde el comienzo la iglesia del Señor se ha enfrentado con oposición y con persecución. Es un hecho histórico, es un hecho verídico. Después de la lapidación y muerte de Esteban, que fue acusado falsamente por el hecho de predicar el evangelio, estalló una persecución contra la iglesia del Señor, donde Saulo de Tarso, que más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, fue uno de los que encabezaron esta persecución contra la iglesia del Señor. De hecho, lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 1, que dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Desde aquel hecho y desde aquel entonces, hermanos, el primer apóstol en morir fue Santiago, el hermano de Juan. Y así pasó con el resto de los demás discípulos del Señor Jesús, excepto, como nos enseña la tradición, que fue Juan, que fue exiliado en la isla de Patmos. Pero la palabra de Dios y la historia, hermanos, nos enseñan y nos dicen que la mayoría de los apóstoles fueron asesinados por causa de Cristo, por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Pablo mismo, después de su conversión camino a Damasco, enfrentó una terrible persecución de parte de los judíos a causa de la predicación del nombre de Jesús, y por eso Pablo tuvo que huir aún por su vida. Hechos 9, 23 al 25 dice: después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Hermanos, la historia nos enseña que ha habido más tiempo de persecución contra la iglesia que tiempos de paz. La iglesia del Señor Jesús se ha enfrentado, hermanos, a 20 siglos de persecución desde su nacimiento, prácticamente toda su existencia. Durante 300 años, desde los apóstoles, la iglesia sufrió olas de persecución y opresión de parte del imperio romano. Emperador tras emperador persiguieron a aquellos que profesaban fe en Cristo Jesús hasta el año 313 después de Cristo, donde el cristianismo fue adoptado como religión oficial. Del año 313 al año 500 hubo 200 años de relativa paz, o de una paz llena de incertidumbre, hasta el año 500 después de Cristo, donde se desató de nuevo
una persecución contra la iglesia hasta el año 1500 después de Cristo. En esta era sucedieron muchas cosas. Yo le estoy resumiendo de manera exageradamente breve. Se conoce como los 1000 años de incertidumbre, y también estos 1000 años conforman lo que se conoce como la Edad Media. La iglesia, hermanos, se enfrentó contra bárbaros. La iglesia se enfrentó contra el Islam, sin mencionar la persecución papal contra aquellos que se levantaban en contra de las falsas doctrinas y en contra de los abusos que cometía la Iglesia Católica Romana, que prácticamente dejó a miles de personas muertas y en la ignorancia de la palabra de Dios. La persecución se había vuelto a desatar. Irónicamente, en esta ocasión la persecución vino de personas que decían ser cristianos contra los creyentes verdaderos. La Iglesia Católica Romana había reemplazado al Imperio Romano y había dominado a lo largo de todos estos años. Después de que estallara la Reforma Protestante en el año 1517 después de Cristo, donde se luchó para regresar a la sola Escritura y que las personas pudiesen tener la palabra de Dios en sus manos, hubo otra ola de persecución contra los cristianos, ahora llamados y apodados reformados, que duró otros 300 años. Y nosotros podemos escudriñar la historia y ver, hermanos, que en la historia de la iglesia ha habido más persecución, más tiempos de persecución que tiempos de paz. Más recientemente, hermanos, los creyentes están siendo brutalmente reprimidos por el comunismo y por el Islam. De hecho, se estima que cerca de 70 millones de cristianos han muerto por el simple hecho de profesar su fe en Jesús. Han muerto por decir: yo creo en Jesús. Por eso han muerto. Y se estima, mis amados hermanos, que más de 46 millones, o sea, 2/3 de este número, fueron asesinados a inicios del siglo XX. En pocas palabras, la persecución no ha disminuido, sino que ha aumentado. Nosotros vivimos en un país relativamente que se encuentra en paz. Pero, hermanos, una de las cosas que la historia nos enseña es que la paz no es por siempre. Ha habido más tiempos de persecución que de paz. El número real de muertos puede ser muchísimo mayor a lo que les estoy diciendo. De hecho, se estima que desde 1990 han matado a 100,000 cristianos por año. No porque hayan cometido algún delito, no porque fueran personas con obras malas, sino por el hecho de profesar a Jesús como Señor. Hermanos, recordemos que en este pasaje, el pasaje que hemos leído, Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Las palabras que Jesús les había dicho eran palabras de consuelo y esperanza. Jesús les había prometido otro consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Les prometió que no estarían huérfanos y que si permanecían en su amor, que si permanecían en Jesús, Jesús mismo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, vendrían a ser morada en ellos. Pero Jesús tenía que advertirles que aún tendrían que enfrentarse a un mundo lleno de hostilidad, de rebeldía y de aborrecimiento o odio por el Evangelio de Cristo. Es así que Jesús les dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Hermanos, Jesús les está diciendo a sus discípulos que cuando ellos sean odiados, no está diciendo de que es probable que sean odiados. Jesús está afirmando que serán odiados. Y cuando estos sean odiados por el mundo, deben saber primeramente, antes que nada, que primero odiaron a su maestro. La palabra mundo que Jesús usa aquí es la palabra cosmos.
Y se refiere no a las cosas materiales, sino al sistema que es controlado por Satanás. Y también se refiere a las personas que no han nacido de nuevo, a las personas que no son creyentes, que no han profesado fe en Cristo y que son gobernadas y controlados por Satanás. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, Él, siendo la segunda persona de la Trinidad y Dios manifestado en carne, el infierno, mis amados hermanos, se concentró donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios odian a Dios. Y todas las fuerzas y los recursos del infierno trabajaron para hacer tropezar al Señor Jesús y poder matarlo. El Evangelio nos enseña que Satanás odia a Dios y que Él es enemigo de Dios y también enemigo de la iglesia. De hecho, la Escritura llama que es el enemigo de nuestras almas. Pero Jesús, hermanos, se levantó al tercer día de la tumba. Por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener, se alzó victorioso sobre Satanás, el mundo y el pecado, y ascendió al Padre con la gloria que Él tenía antes que se encarnara. Pero sus discípulos se estaban quedando en el mundo. Su iglesia se tenía que quedar en el mundo. Al no estar Jesús en el mundo, Satanás centró su atención y su odio sobre la iglesia. Es por eso que nos dice en 1 de Pedro 5:8: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esta es la razón, hermanos, por la que el mundo aborrece a los creyentes, porque el mundo está bajo el gobierno de Satanás y la iglesia, nosotros, que somos nosotros, no somos de este mundo. Para entender, hermanos, el odio que el mundo tiene contra la iglesia, debemos entender primeramente por qué fue odiado primero Jesús. Yo te hago la pregunta, hermano, ¿por qué Jesús fue odiado? ¿Qué hizo Jesús para que fuese odiado por el mundo? ¿Qué delitos cometió? ¿Qué pecados tenía para que fuese crucificado como un criminal? Ninguno. Y es por esa misma razón que fue odiado, porque sus obras eran buenas, eran justas y eran santas. Sus obras, las obras de Jesús, eran muy contrarias a las obras del mundo. Jesús denunciaba la hipocresía de los fariseos. Jesús denunciaba los abusos de los líderes religiosos, denunciaba el pecado del mundo, y es por esa misma razón que el mundo lo aborreció. Y lo mismo sucede con el creyente. El mundo los aborrece porque ellos no son del mundo y no viven como el mundo vive. Ellos tienen una vida recta, justa y piadosa. Mira lo que dice Proverbios 29:27. Abominación para los justos es inicuo, y abominación para el impío el recto en su camino. Yo tengo la pregunta: ¿por qué Caín mató a su hermano Abel? ¿Por qué lo odió hasta matarlo? Primera de Juan 3:12 nos lo enseña. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y luego agrega: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Ahora te pregunto, hermano mío, ¿tienes algún problema con el mundo? ¿Tienes algún problema con la cultura en la que vives? Hermano, si tú me dices que no tienes ningún problema con el mundo y con la cultura, cuidado, puede que tú no seas un verdadero creyente. Porque si te identificas con el mundo y si te identificas con su cultura, es muy probable que tú también seas del mundo. Pero si tú eres una persona que vive piadosamente, no hay manera de que tú estés feliz con el mundo y su cultura. Y tampoco el mundo estará feliz contigo por la forma en la que tú vives. De una u otra manera, el verdadero creyente va a encontrar oposición,
y persecución. Pablo se lo había dicho a Timoteo en 2 Timoteo 3:12. Y en verdad dice Pablo a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Tú alguna vez has enfrentado persecución o oposición? ¿Alguna vez te han censurado por creer en Cristo? ¿Has sido burlado, denigrado, rechazado, apartado por creer en Jesús? Porque eso de alguna manera es oposición y persecución. Pero si tú me dices: pastor, yo no tengo ningún problema con el mundo me ama a mí y yo amo al mundo, hay un problema, porque el mundo no puede amarte a ti. El mundo no puede estar contento contigo. Y tú no puedes estar contento con el mundo. Cuando hablo del mundo, estoy hablando del sistema de este mundo, de la filosofía de este mundo, de la sabiduría de este mundo. Hoy en día vemos a supuestos cristianos, hermanos, recibir premios que se entregan a artistas del mundo por su música. Estos supuestos cristianos son amados aún por los incrédulos. Ellos no tienen problemas con nadie del mundo. Son amigos del mundo, al igual que muchos predicadores. Pero ¿qué dice Jesús respecto a esto? Versículo 19 de Juan 15: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Hermanos, si los discípulos hubiesen sido del mundo, el mundo los hubiese amado, los hubiese escuchado, nunca los hubiesen perseguido o nunca los hubiesen encarcelado y nunca los hubiesen martirizado. Pero los discípulos no eran de este mundo. Vivían en este mundo como nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No sé si te ves a ti mismo como que le perteneces al mundo, pero al creyente no pertenece a este mundo. La iglesia del Señor no es de este mundo. Así que no esperemos a que el mundo nos ame, porque no recibiremos el amor del mundo, sino su odio. Hermanos, hoy vemos a predicadores en la televisión que se les pregunta si el cristianismo es la única religión y si Jesús es la única verdad absoluta. ¿Y qué dicen estos predicadores? Titubean, diciendo que todos pueden conocer a Dios en su religión. No importa que sean musulmanes, no importa que sean fieles al Islam, no importa que sean budistas, no importa que sean hinduistas o que tengan cientos de dioses. Lo importante es que son sinceros y que buscan a Dios con todo su corazón. Y dicen que ellos no son nadie para condenar a los demás. Hermanos, decir que Jesús es el único camino al Padre y que la iglesia cristiana es la única religión verdadera no es condenar, es decir y proclamar la verdad. Pero el mundo los ama. Sus iglesias están por reventar, son como estadios. El mundo no los odia, no son perseguidos, no son censurados. El mundo los premia y habla maravillas de ellos, porque nunca hablan de pecado, nunca hablan, mis amados, de juicio, ni de la necesidad de un verdadero arrepentimiento. No hay demanda en su mensaje, no hay demanda de tomar nuestra cruz y seguir al único que puede darnos vida, que es Jesús. No lo hay. Pero en contraste, la iglesia fiel del Señor es perseguida. Los pastores fieles no salen en la TV, ni tampoco reciben premios por sus composiciones. Sus iglesias no pasan de 30 a 40 personas y muchos de ellos son secuestrados y torturados por el mundo, censurados por el mundo, por las naciones comunistas y por las religiones como el Islam y muchos otros
son perseguidos por iglesias que se autodenominan cristianas. Hay excepciones, claro que lo hay, pero esa no es la regla. La regla es la persecución. Pero nosotros, hermanos, no queremos abrir nuestros ojos. No queremos ver la realidad de la situación en la que se encuentra la iglesia. Es más, vemos a estos hombres que son amados por el mundo y nosotros también queremos imitarlos y también ser amados por el mundo. No, mi amado hermano, ¿eres de Cristo? No tienes por qué mendigar el amor del mundo. Tienes el amor del Padre, que es mayor que la de este mundo. Hermanos, no fuimos, si nosotros fuésemos del mundo, el mundo nos amaría, pero no somos del mundo. Antes, Dios nos escogió del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios primero. Él nos escogió a nosotros primero, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? Para ser redimidos por la sangre de su amado Hijo Jesús. Hermanos, la doctrina de la elección quita cualquier orgullo o soberbia que pudiésemos tener. ¿De qué tenemos que jactarnos? ¿Qué tienes tú para jactarte? Conocimiento, perseverancia, santidad. Todo eso son regalos del Señor. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo escribe en Romanos 3:27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. En pocas palabras, si lo que tengo de Dios lo he recibido por gracia, por medio de la fe, ¿de qué tengo yo que jactarme? ¿Por qué yo he de pensar que yo soy mayor o que yo puedo ser mejor que los demás? Nosotros fuimos escogidos del mundo por Cristo. Hermanos, el verdadero creyente es humilde porque no tiene de qué jactarse. Entiende que todo lo que tiene es de Cristo y que es por gracia. Hermanos, si alguien quiere el agrado y el reconocimiento del mundo y alguien quiere ganarse el amor del mundo y su aceptación, para que puedas lograrlo, primero lo que debes de hacer es traicionar a Cristo y su palabra. Ese es el costo para que el mundo te ame. Para que el mundo te ame, tienes que traicionar a Cristo y su palabra. Tienes que apartarte de su evangelio. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os dije, dice Jesús. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Cada vez, hermanos, que seas perseguido de alguna manera por tu fe, o censurado, o resistido, recuerda esto: el mundo aborreció a Jesús antes que a ti, antes que a nosotros. Él fue odiado primero, porque Jesús dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si persiguieron a Jesús, también perseguirán a sus discípulos. Si Jesús sufrió, también los discípulos deben esperar participar también de su sufrimiento. Pero aún en toda esta persecución y el odio del mundo, Jesús le dice a sus discípulos: si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, Jesús les dice a sus discípulos que el mundo los va a odiar por su mensaje. El mundo los va a odiar por la forma en la que viven. ¿Por qué los emperadores romanos persiguieron a los cristianos? Porque ellos no consentían en sus pecados.
Es más, se levantaba falso testimonio contra los cristianos. Decían que entre ellos hacían incesto, porque todos entre ellos se llamaban hermanos. Imagínate eso. Así pensaba la gente romana de aquel entonces de los cristianos. Los griegos levantaron una cruz con la cabeza de un burro, un hombre crucificado con la cabeza de un burro, para burlarse del cristianismo. Esa es la razón por la que los cristianos son perseguidos, porque no viven como el mundo vive. Pero Jesús les dice que ellos iban a ser odiados, repudiados, aborrecidos, censurados, perseguidos, pero que entre toda esa multitud va a haber una minoría, un grupo de personas que aceptarían el mensaje y que creerían en las palabras de Jesús. Y Jesús dice que la alegría de ver estos pocos hombres acercándose sinceramente a la fe de Cristo Jesús es muchísimo mayor que todo el sufrimiento y el dolor que el mundo puede producir. Ver a personas, hermanos, proclamando a Jesús como Señor y Salvador, entregando su vida a los pies de Jesús, creyendo en su palabra, debe animarnos que sigamos adelante. Porque siempre habrá alguien que escuche, siempre habrá alguien que crea. Y hermanos míos, yo les digo esto: un alma rescatada del infierno eterno es más valioso que todas las riquezas de este mundo. Juan 15:22: si yo no hubiera venido y no les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Hermanos, el mundo, repito de nuevo, odia a Jesús y odia a sus discípulos porque ellos no conocen al Padre que lo envió, no conocen a Dios. Si Jesús no hubiese venido y no les hubiese hablado, ellos no tendrían pecado, pero Jesús les habló y los llamó una y otra vez para que crean en Él. Los llamó al arrepentimiento. De hecho, Jesús una vez se lamentó sobre Jerusalén, Mateo 23:37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús durante 3 años estuvo llamando al pueblo, llamándolos al arrepentimiento, obrando milagros, obras que nadie más ha hecho y que nadie más hará. Los milagros de Jesús eran evidentes, aún sus detractores los tenían que aceptar. No eran simplemente, yo repito de nuevo, como los charlatanes de hoy, que pasan a las personas enfrente y hacen que crezcan a sus pies y sus manos. Los milagros de Jesús eran evidentes. Muertos levantándose de la tumba después de días. Paralíticos de nacimiento que todo el mundo conoce, volviendo a levantarse, ciegos de nacimiento. Nadie podía refutar los milagros de Jesús. Eran visibles y evidentes. Y una y otra vez hizo estas cosas para que el pueblo se arrepintiera. Jesús una vez dijo: está bien que no crean en mi palabra, pero crean por lo menos en las obras que yo hago, porque nadie puede hacer las obras que yo hago. Ustedes lo saben, Nicodemo lo sabía. Cuando en Juan 3 Nicodemo fue a ver a Jesús, le dijo: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Lo sabían, pero aún así no quisieron creer en él. No es que no les faltaba pruebas o evidencias, no quisieron creer en él. Jesús dio evidencias de ser el Mesías, de ser el Cristo, y no solo por sus palabras, sino por sus milagros, porque nadie podía hacer lo que él hacía si Dios no estaba con él. Pero aún así rehusaron y lo clavaron en una cruz.
Por eso Jesús dice en el versículo 24: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Mis amados hermanos, las mismas personas que Jesús sanaba eran interrogados por los fariseos, eran interrogados por los líderes de aquel entonces. No había, mis amados hermanos, ninguna duda de que era real los milagros de Jesús. Pero aún con todas las evidencias que él hizo, los milagros que él obró, aún con todo eso lo rechazaron, lo persiguieron y lo odiaron. Y también lo hicieron con el Padre. Si tú te acuerdas, la gente seguía a Jesús, multitudes seguían a Jesús, miles de personas se sentaban alrededor de Jesús para escucharlo. Pero la mayoría de esta gente quería ver milagros y no simplemente escucharlo. Lo perseguían porque querían ver milagros, querían ver manifestaciones. Y Jesús una y otra vez los acusa diciendo que ellos realmente no creían en Él. Ellos querían las bendiciones de Jesús, querían ver los milagros de Jesús, pero no creían realmente que Él fuese el Hijo de Dios. ¿Cuánta gente sigue a Jesús por lo mismo hoy en día? Eso no ha terminado, eso sigue vigente. Y el corazón de mucha gente tiene eso. Persigue milagros, persigue manifestaciones, persigue, mis amados hermanos, todo lo que Jesús puede darles, pero rechazan la persona y el señorío de Cristo. Hebreos 1:3, la palabra nos dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y Juan 15:25 dice: pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Los judíos incrédulos, hermanos, odiaron a Jesús sin causa. No tenían razón, porque Jesús no tenía pecados, sus obras eran buenas. Pero aún así lo asesinaron porque Jesús expuso sus pecados. No soportaron el resplandor de la luz, siendo ellos hijos de las tinieblas. Hermanos, si tú eres una persona que ama a Dios, si tú eres una persona que denuncia el pecado, tú no esperes que el mundo te reciba con los brazos abiertos. Aún las personas de tu trabajo, puede que algunos de ellos te den la espalda y te miren con malos ojos. ¿Por qué? Porque tú proclamas lo que vives. Pero si tú no tienes ningún problema con nadie, y nadie te censura, y nadie se opone a ti de una cierta forma, hay un problema. No estás viviendo probablemente como Cristo te mandó a vivir. Hay gente que te va a odiar por el simple hecho de escuchar que tú eres cristiano. Y cuánto más si tú vives como Cristo. Había muchas razones para amar a Jesús, hermanos. Había muchas razones para amar a Jesús. Había muchas razones para creer en Jesús, pero ninguna para odiarlo y matarlo. No había ninguna. Por eso Jesús dice: me odiaron sin causa. ¿Qué hizo Jesús para que lo odiaran? Él denunciaba el pecado para que el pueblo pudiese arrepentirse, para que ellos pudiesen llegar al arrepentimiento y alcanzar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero lo odiaron por ese mismo mensaje. Lo odiaron por predicar el evangelio. Los discípulos fueron odiados. ¿Qué hicieron los discípulos para ser perseguidos y martirizados? Ellos denunciaban la maldad, denunciaban el pecado, hablaban
del destino de las personas que no creían en Jesús, que sus pecados permanecían sobre ellos, y la gente, en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Enojarse contra ellos, crujir los dientes contra ellos, tomarlos y arrastrarlos con caballos, tomarlos y atravesarlos con una lanza, tomarlos y cortarles la cabeza. En lugar de arrodillarse y de arrepentirse, tomaron a los mensajeros de Dios y los mataron, tal como hizo Israel mucho tiempo. Hermanos, el odio del mundo y el odio de los judíos incrédulos era sin fundamento, sin razón, sin causa. Pero esto sucedió para que se cumpliese la palabra, tal como Jesús dice en Salmos 35:19: no permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, los que guiñen el ojo con malicia, los que sin causa me aborrecen. Salmo 69:4: más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme, sin razón son mis enemigos, me hacen devolver aquello que no robé. Hermanos, Jesús nos ha advertido para que el odio del mundo no nos tome por sorpresa y no nos sorprenda que seremos odiados, aborrecidos y perseguidos. Este es el cristianismo auténtico y el cristianismo real. Hay otro cristianismo que no tiene demandas y que no puede salvar tampoco. Este tipo de cristianismo es la que el mundo recibe. Sus mismos predicadores son amados por el mundo. Sus mismos cantantes son amados por este mundo, son premiados. Hay un evangelio falso, una réplica del auténtico, pero carece de aquello que salva, carece de aquello que puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque no hay demanda. No hay demanda. Solamente se le ofrece a la gente bendición, pero no se les dice que Dios demanda que se arrepientan, que dejen sus pecados, que vivan piadosa y justamente. Hermanos, ese es el evangelio de Jesús. ¿Somos salvos? Sí, por gracia, sin tomar en cuenta nuestras obras. Absolutamente estoy de acuerdo con eso. Pero a la misma vez la palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. No hay forma de decir yo soy salvo por gracia y vivir como impío, porque la gracia suministra el poder para poder guardar y vivir conforme a los mandamientos de Dios. Así que Jesús nos ha advertido para que no nos tome por sorpresa, para que no nos sorprenda la persecución. En Mateo 5:11 Jesús dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Jesús está diciendo, si los van a acusar, que sea falsamente. Y si los acusan y es falsamente, son bienaventurados. Porque las acusaciones que dicen contra vosotros son falsas. Pero algo triste es cuando es verdad. Lo triste es cuando esas acusaciones son verdaderas. Lo triste es cuando esas acusaciones, mis amados hermanos, son con fundamento. Pero Jesús dice: si os vituperan, si os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alégrense. Alégrense, porque son dichosos, son bienaventurados cuando os insulten sin razón alguna y falsamente. Hermanos, nosotros no debemos buscar la aceptación del mundo, tampoco el amor del mundo, sino la aceptación del Señor y el agrado del Señor y su amor. Mateo 5:12 dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. Nosotros, hermanos, vivimos en tiempos de relativa paz. Hablando de nuestro país y hablando de nuestro estado, porque hay estados en México que la iglesia es perseguida. Chiapas, por ejemplo. En Chiapas hay tremenda persecución. Los pueblos indígenas, los cristianos que se convierten son expulsados. Los pastores son, hermanos, asesinados. Sí, no lo vas a ver en las noticias. No va a salir en Arestegui Noticias, no va a salir en Canal de las Estrellas, ni en Canal 5, ni Azteca 7. No lo vas a ver, pero esto está pasando. Los pastores son secuestrados por el narcotráfico y son asesinados. ¿Sabes por qué? Porque ellos predican el evangelio. Son un estorbo para sus obras malas. La misma gente es un estorbo para ellos. El cristiano para el mundo es repugnante, pero es el cristiano que es la luz de este mundo. Es el que evita que la sociedad se pudra aún más rápidamente. Es la sal y la luz de este mundo. La iglesia del Señor, cuánto beneficio ha traído, pero el mundo nunca lo va a reconocer, porque no viven como el mundo. Nosotros vivimos en tiempos de relativa paz. El Estado no persigue a la iglesia, evidentemente aquí en México no. La iglesia es perseguida por grupos, por pueblos, pero no el Estado. Pero hay otros lugares donde sí son perseguidos por el Estado, censurados por el Estado. Ahí está el país de Corea del Norte. La religión cristiana es totalmente prohibida. No se puede tener una Biblia. Si se sorprende a una persona con una Biblia, él y toda su familia se van a un campo de concentración. Y lo más probable es que mueran todos ahí. Si a alguien se le denuncia o captura hablando de Cristo, son ejecutados públicamente para dar el ejemplo. Eso pasa en Corea del Norte. En Corea del Norte no hay cultos como aquí. Sí, pero déjame decirte que sí hay iglesia. Sí hay iglesia. Una minoría, pero el pueblo siempre está ahí. Adoran, hermanos, en sótanos, en bosques, en cuevas, pero la iglesia avanza, avanza. Tenemos el caso de China. China no persigue como tal la iglesia, pero la censura. En China los predicadores no son libres para predicar el evangelio. Tienen que rendir cuentas al Estado. Y en las iglesias hay fotos de Xi Jinping. Sí, es una forma de persecución. Y sin mencionar los países islámicos, musulmanes, que de igual forma los cristianos, hermanos, son perseguidos. Hermanos, esta es una cruda realidad. Ha habido más tiempos de persecución que de paz. Y todo comienza, hermanos, poco a poco. En Estados Unidos, un país que es conocido por ser un país evangélico, hay persecución. Y aún hasta el Estado ha comenzado a perseguir. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto crees que dure esta paz para la iglesia en nuestro país? Pablo nos manda a orar por ello, a que podamos estar en paz, quietamente, orando por los gobernantes para que el evangelio pueda ser predicado abiertamente. Pero la historia nos enseña una otra vez que tarde o temprano la persecución llega. Tarde o temprano la persecución llega. No hay forma de evitarlo. Y va a comenzar poco a poco. Hay indicios de que las cosas van a ir de mal en peor. Quizás no sea aquí a 1 año, a 2 años, pero aquí a 20 años. Las cosas van a ver que será muy diferente a lo que hoy estamos viviendo aquí. Pero Jesús nos lo ha advertido. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
Pero hermanos, lejos de desanimarnos, miremos el gozo de los apóstoles. Ellos, cuando eran perseguidos, no se desanimaban. No decía, ay Señor, cuando yo era incrédulo todo me iba bien, pero ahora que soy creyente soy azotado. No decían eso. ¿Qué es lo que decían ellos? Hechos 5:40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer en el nombre de Jesús, ¿no? O afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ellos, después de ser arrestados y ser azotados, ellos no dijeron, no, pues ya no quiero ser apóstol, ya no quiero ser cristiano, porque me corrieron de mi trabajo, porque he perdido amistades, porque mi familia ahora no me habla. No, ¿por qué yo voy a ser cristiano si cuando yo era incrédulo el mundo me amaba, tenía trabajo? Los discípulos dijeron, se regocijaron por la persecución, por sufrir como Cristo, porque ellos lo veían como, hermanos, es que hay recompensas. Si Cristo padeció, nosotros padeceremos también. Y cuando padezcamos, no nos quejemos, regocijémonos, porque nuestro galardón será grande en el reino de los cielos. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor.